¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos a sábado 14 de septiembre del 2024 y continuando con la serie de mensajes que he estado trayéndoles en estos 34 días de ayunos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito del ayuno. Y pues quiero compartirles el mensaje del día de ahora y, y, y el mensaje es como una interrogante y es ¿quién es el mayor entre nosotros? Y sabemos que en la Biblia habla sobre una estatura, habla sobre un nivel que como nosotros como creyentes, como hijos de Dios debemos de ir alcanzando día a día para poder ser siendo perfeccionados en toda buena obra, siendo perfeccionados en el amor de Cristo, para copiar esos ejemplos que Jesús nos dejó. Y vemos en los pasajes de la Biblia que existieron muchos siervos de Dios que fueron guiados por la presencia de Dios, guiados por su Espíritu Santo, y vemos que estos hombres hicieron milagros, hicieron maravillas. Vemos a Moisés cómo se enfrentó contra un faraón, cómo liberó al pueblo de Egipto. Vemos a un Daniel cómo se entregó en totalidad a Dios en búsqueda, en oración, en ayuno, cómo fue utilizado por el rey Nabucodonosor, cómo desafió al rey Nabucodonosor y cómo Dios lo libró en todas sus batallas. Vemos a un Pablo que inicialmente era contra la iglesia, perseguía a la iglesia, y de alguna forma Dios en su caminar como algo maravilloso e impactante en su vida, Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y tuvo un encuentro con Jesús, y su vida cambió a partir de ese momento, y Pablo fue transformado para poder ser ese siervo, ser usado como ese vaso de honra en las manos de Dios. Y así vemos en la Biblia muchos siervos de Dios que fueron usados, y cada uno llegó hasta cierta estatura. Claro que tuvieron errores, claro que tuvieron de alguna forma señalamientos, claro que tuvieron caídas, pero el único que alcanzó o que nos puso ese ejemplo perfecto de la estatura fue Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, y Jesús es el motivo de nuestra fe. Jesús es esa estatura del varón perfecto. Jesús debe de ser siempre el centro de nuestro corazón, el propósito de nuestra vida. Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y poner por obra su palabra. Entonces, yo inicialmente te mencionaba que el mensaje de ahora es ¿quién es el mayor? ¿O quién es mayor? Y vemos que Jesús puso ese ejemplo de ese estatuto, de esa estatura, de esa altura del amor de Dios. Y claro que cada uno va a culminar en esta vida en cierta estatura de nivel de fe. Y no te preocupes si no llegaste a alcanzar toda la riqueza que hay en la palabra, pero esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, persevera siempre haciendo el bien, siempre poniendo por obra la palabra, siempre compartiendo de las maravillas de Dios, siempre dando fruto, porque Dios quiere que demos fruto. Dios no nos dio un talento para que lo escondamos, Dios no nos dio un talento para refugiarlo, para no emprenderlo. Dios nos dio dones y talentos, y como aquel siervo que le preguntó, que le dio un talento y le preguntó ¿qué hiciste con ese talento? Y aquel siervo dijo que tuvo miedo de su señor y que lo escondió. Y Dios le dijo, mínimo lo hayas puesto en el banco para que por los intereses del banco creciera. Y a veces así estamos con los talentos los tenemos escondidos. Tal vez hay un talento en nosotros de música, algún talento de ingeniería, algún talento, qué sé yo, que Dios haya puesto en ti para la honra y gloria de Dios, o un talento secular, y debemos de emprenderlo, no lo debemos de esconder, porque Dios va a demandar de esos talentos, y Dios nos va a preguntar qué hicimos con esos talentos. Entonces esta pregunta va porque los discípulos estaban teniendo una discusión entre ellos
entre el camino que iban emprendiendo hacia aquella ciudad. Iban discutiendo que yo soy mayor que tú en obras, que yo he hecho esto, que he hecho yo lo otro, cuando la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y vemos en Santiago que la fe y las obras no están peleadas, porque dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe y las obras van juntas, no van separadas. Entonces vemos aquí en ese pasaje que ahorita les voy a decir en Marcos 9:33 al 35. Si vemos que ellos iban discutiendo en el camino por ser quien es mayor, y a veces así estamos en nuestra casa, en nuestra familia, que yo soy mayor que tú y empezamos a señalar a los menores, que yo he hecho más que tú, que yo soy mayor que tú, por edad, no sé, empezamos a distinguirnos ya sea en nuestro trabajo, porque yo he hecho esto, lo otro, o nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que llevamos la delantera y nos creemos más que los demás. Nos creemos de una forma arrogante, creemos que nosotros sabemos más que los demás, y dice la palabra que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Dios al soberbio lo mira de lejos, mas al contrito, al que es de contrito, al que es de espíritu contrito y humillado, lo ve de cerca. Al que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios lo ve de cerca que al soberbio. El soberbio, cuando hace sus oraciones, ni siquiera llegan al cielo por su soberbia, por su vanidad de su mente, por su vanagloria, porque dice yo soy más que los demás y yo no tengo ningún entendimiento menor que los otros, yo tengo más sabiduría que los demás, y se cree sabio en su propia opinión. Y ahí es cuando ya no nos dejamos crecer, ya no nos dejamos moldear por las manos de Dios, porque hay una arrogancia en nuestros corazones. Ya no permitimos que la palabra obre en nosotros por medio de su Espíritu Santo para un cambio, para una mejoría, y entonces estamos creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Ese es el primer error del ser humano. Vemos que esa fue la caída de Lucifer cuando se enfrentó contra Dios, el Padre, creyéndose en su arrogancia que él era semejante a Dios, siendo una criatura de Dios. Se creyó más que Dios, lo desafió, y ¿qué fue el resultado? Que fue, se podría decir, entre comillas, pues desterrado del cielo, fue arrojado a las profundidades de los abismos de esta tierra, y fue arrojado del cielo, por su vanidad, por su arrogancia. Y así estamos a veces nosotros, no permitimos que un consejo entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y debemos de permitir que la palabra obre por el Espíritu. Y así estaban los discípulos discutiendo quién era mayor que otro, cuando la palabra de Dios dice que no nos debemos de vanagloriar, que no nos debemos de sentir más que otros. Y Jesús, ahí vemos en el pasaje, entrando a la palabra, y quiero que cierres tus ojos para ser ministrados en el día de ahora y ser guiados por el Espíritu Santo. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por tu infinita misericordia. Guíanos a través de tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, Señor. Que lleguemos a un entendimiento pleno de tu propósito, un entendimiento pleno, Señor, de tu palabra. Ministranos, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Poder, amor y dominio propio. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. A no solamente ser oidores olvidadizos, sino también ejercer tu palabra y ponerla por obra, porque tú eres mi primer fundamento, tú eres mi primera piedra angular. Envísteme con la armadura tuya, Señor, con la armadura de tu Espíritu Santo, para poder apagar todo dardo del enemigo. Perdóname mis faltas, perdóname mis pecados, así como yo también perdono a los que he ofendido, o los que me han ofendido, Señor. Gracias en este nuevo día, Señor, y te doy toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Y dice la palabra de Dios en Marcos 9:33 al 35, dice, entonces, a ver, dice la palabra, Marcos 9:33 al 35, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas cuando ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice la palabra de Dios. Ahí estamos viendo cómo ellos altercaban entre ellos mismos, sabiendo o pensando quién era mayor de entre los 12 discípulos. Y le dijo, el que quiera ser mayor, el que quiera ser primero, tiene que ser postrero, tendría que ser el último. Entonces no corras por sentido de vanagloria sentarte en los primeros lugares, no sea que el que te invitó haya reservado ese lugar y te diga, vuélvete a las filas de atrás y seas humillado delante de su presencia y delante de la multitud. Es mejor sentarte en lugares postreros de al final, para que si hay algún reconocimiento en ti delante de los ojos de aquel que te invitó, te traiga hacia adelante y te diga, pásale acá enfrente, tenía un lugar reservado para ti. Así debemos de ser, debemos de siempre actuar primero con inteligencia, con sabiduría, poniendo por obra la palabra, primeramente permitiendo que sean llenados de la presencia de Dios todas las personas, permitiendo que sean bendecidos primero la familia de la fe, la congregación, y hasta el último, si hay un sentido de gracia en Dios, que su siervo se llene. Siempre debemos de, claro, que para poder servir a Dios tienes que ser llenado primeramente tú, porque no puedes dar amor a Dios si en ti no hay amor. Antes para eso tú ya buscaste de Dios, para eso tú ya te llenaste de la presencia de Dios. Entonces debes de permitir que la familia de Dios sea edificada, que la familia de Dios sea de alguna forma ministrada. Y aquí vemos cómo ellos disputaban en quién era mayor que los 12. Pedro se creía mayor, Mateo se creía mayor, Juan se creía mayor. Vemos que así había contiendas entre ellos mismos y disputaban en quién era el mayor. Porque unos se querían sentar a su derecha y otros a su izquierda cuando cuando Jesús ascendiera al Padre y estuviera a su diestra. Hay un pasaje donde dice que se le acercó una mamá de 2 discípulos de él y le preguntó que si sus hijos se podían sentar a su izquierda y a su derecha. Seguían peleando por los primeros lugares. Y eso le dijo Jesús, que a él no le competía esa cuestión de quién se iba a sentar a su derecha o a su izquierda, que le correspondía al Padre. Y así vemos, dice la palabra, que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dios nos llamó con un propósito y nos llamó a ser comprometidos en el Evangelio, comprometidos en el ministerio. Dios no quiere que seamos inconstantes en nuestras decisiones, que Dios quiere que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Dios quiere que actuemos con firmeza, que no estemos jugando con el Evangelio. Dios quiere que de alguna forma seamos responsables con la palabra, seamos responsables con lo que predicamos, con lo que ministramos con nuestros hechos, con lo que hablamos con nuestra boca. Que lo que hablemos con nuestra boca vaya respaldado con nuestros hechos, porque así Dios lo dice en su palabra.
que no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Y vemos una similitud de este pasaje en Mateo 18, del 1 al 5, y dice su palabra, Mateo 18, del 1 al 5, dice: y en aquel tiempo los 12 discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjate, ahora le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, sabiendo que el mayor en el reino de los cielos es Dios, sabiendo que debajo de Dios está Jesucristo sentado a su diestra. No hay otra persona mayor a eso. Tuvieron el mismo pensamiento que tuvo Lucifer, arrogante, de quererle tal vez ser ellos mayores. Es imposible que tú seas mayor que Dios. Es imposible que tú quieras la gloria de Dios. Cuando tú de alguna forma haces algo para Dios, dale toda la gloria. No se te olvide darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Porque Dios se complace en un corazón contrito y humillado, que le da la gloria y la honra a Él. Y vemos aquí, en aquel tiempo los 12 discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate, ahora en el pasaje anterior te decía que si quieres ser el primero, vas a ser el postrero. Y si quieres ser el mayor, tendrás que servir a todos. Y aquí te está diciendo que ahora, para entrar al reino de los cielos, tienes que volverte como un niño. En la inocencia de un niño, en saber que un niño confía en que su padre va a actuar por él, va a orar en bien a favor de él. Así nos debemos de volver con esa fe de un niño que está confiando que su padre lo va a defender, que su padre va a actuar en favor de él. Debemos de tener esa fe que vemos en los niños, de una inocencia. Claro que hoy vemos a una juventud, a una niñez que está siendo destruida por las redes sociales, por las aplicaciones, por los videojuegos. Claro que la niñez está siendo destruida por las atracciones de este mundo. Y si tú tienes un hijo pequeño, si tú tienes un niño, protégelo de todas estas atracciones, de todas estas ataduras, de todos estos lazos que pone el enemigo en la niñez. Aparta a tu hijo de esos videojuegos malignos que no lo van a edificar en nada. En cambio, están alimentando sentimientos de agresividad, demonios de odio, de ira, de amargura. Están entrando a la vida de ese niño, cuando ese niño debe de estar alimentándose de cosas positivas. Inclínalo a las cosas de Dios, inclínalo hacia un deporte, inclínalo hacia el arte, hacia la música, hacia algo que le edifique, hacia la ciencia. Y vemos aquí que para poder entrar al reino de Dios debemos de ser como un niño, tener la confianza, de alguna forma, la sencillez y la humildad de un niño. Un niño tiene todas las características de cómo debe de ser un hijo de Dios. Un buen niño no dice malas palabras, un buen niño actúa con inteligencia, un buen niño actúa con inocencia y con sencillez y con mucha humildad y amor. Debemos de volvernos como un niño. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, dice su palabra. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Y vemos que ahí está la clave. Debemos de ser como los niños, adoradores en espíritu y en verdad. Debemos de buscar a Dios con esa devoción que teníamos en el primer amor. Y si has perdido tu primer amor, si te has olvidado de las cosas de Dios, vuélvete a los caminos de Dios, vuélvete a ese amor que
te llenaba de la presencia de Dios, a esos primeros pasos del Evangelio, a esos primeros fundamentos. Tal vez tú digas, yo tengo ya 20 años en el Evangelio, tengo 30 años en el Evangelio, y no sientes ya esa llenura del Espíritu Santo, no sientes ese fuego de Dios. Vuélvete a acordar de esos primeros pasos, cómo Dios te movía en las primeras obras. Vuélvete a llenar de la presencia de Dios. Porque para poder ser mayor que los demás, tienes que ser menor. Porque para poder ser mayor en el reino de Dios, tienes que ser el último. Y dice su palabra que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Eso lo establece en su palabra. Y no debemos de hacer nada por vanagloria ni por contienda. Si tú vas a servir, aquí hay una palabra clave, que para poder ser mayor que los demás debes de servir. Y ese es el propósito de este mensaje, que des fruto, que sirvas en las cosas de Dios, que no hagas nada por contienda ni por vanagloria, para ser visto por los hombres y ser alabado, recibir esa fama que a Dios le corresponde. No hagas nada por contienda ni por vanagloria. Si vas a hacer algo, hazlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Si vas a hacer algo por contienda o por vanagloria, olvídate, no lo hagas. No sirvas a tu prójimo con ese propósito. Sirve a tu prójimo para que el nombre de Dios sea glorificado y sea honrado. No busques fama delante de los hombres, ni ser visto por los hombres. No busques el reconocimiento de los hombres. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dice en Filipenses 2, 3 al 4. Vamos en su palabra. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí está la clave, que no debemos de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, las debemos de hacer con humildad, reconociendo a los demás como mayores que a nosotros. Y no debemos de mirar lo de nosotros, sino lo de los demás, dice la palabra. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la arrogancia, entra la avaricia, entran esos deseos carnales, cuando no hacemos las cosas con humildad, por reconocimiento de Dios o por gloria y honra al Padre. Y queremos esa fama y queremos esa vanagloria, como anteriormente lo decía. Si ves que hay chismes, si ves que hay contienda en una buena obra que inicialmente inició, ora por esa obra. Si esa obra se ha pervertido, esa iglesia se ha desviado, ora por los siervos de Dios, para que Dios de alguna forma traiga a sus caminos esos corazones que se han desviado, y el velo que el enemigo ha puesto en sus ojos se ha quitado. Y si tú te has desviado de la verdad, vuélvete a los caminos de Dios. Si en ti hay un sentimiento de superioridad hacia los demás, de vanagloria, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a tus primeras obras del Evangelio, aquello que te motivaba, que te impulsaba en servir a Dios. Y sabemos que nuestras obras van a ser probadas, porque dice su palabra que el día la declarará, y nuestras obras serán probadas como por fuego, dice su palabra en 1 Corintios 3:13. Vamos para allá. 1 Corintios 3:13. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
tu obra, la intención de tu obra va a ser manifiesta. Si tu obra la estás haciendo por vanagloria, si la estás haciendo para enriquecerte, de alguna forma has tomado el evangelio como negocio, no lo hagas así. No sirvas a Dios para obtener, para hacerlo negocio. El evangelio no es negocio. Vemos y escuchamos que, entre comillas, que se habla sobre los mercenarios de la fe, y vemos cómo aquellas personas lucran con el evangelio. No lucres con el evangelio. Dice que la intención de cada una va a ser revelada. La obra de cada una, dice su palabra en el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y eso se refiere a que también las intenciones van a ser manifestadas. Porque el día la declarará, porque, dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí estamos viendo que si tú iniciaste con un propósito en Dios, si tú iniciaste alguna obra con fundamentos en Dios y no te has desviado, aunque sea probada por fuego, va a ser manifestada para la honra y gloria de Dios. Pero si te desviaste de Dios, si te desviaste del camino del Evangelio, ¿qué va a pasar con esa obra? Va a ser destruida. Y tus intenciones van a ser manifestadas. Que lo hiciste con un propósito de enriquecerte, con un propósito de alguna forma de orgullo, de vanagloria, con un propósito de soberbia. Y así vemos muchos siervos, muchas personas que sirven a Dios, que no tienen ni siquiera ningún grado de humildad, que no tienen ni siquiera un acercamiento con Dios, y todo lo hacen por contienda o por vanagloria. No seas así, no sirvas a Dios de esa forma. Porque el que quiera ser mayor que los demás tiene que ser el menor. Porque el que quiera ser mayor que los demás tiene que ser el postrero, tiene que servir a todos, y mayormente a los de la casa. Tienes que, de alguna forma, tu mayor proyecto es tu familia. Tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, y principalmente amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es tu casa, tu familia. No puedes amar a tu vecino si no amas a tu familia. No puedes amar al pastor si no amas a tu esposa, si no amas a tu hijo, si no amas a Dios primeramente. Primero ama a Dios, ámate a ti mismo, ama a tu familia, y posterior a terceras o cuartas personas. Porque tu mayor ministerio es tu familia, tu mayor ministerio es tu casa. Ama a tu esposa, pídele perdón a tu esposa, reconcíliate con tu esposa. Si hay algún engaño, si hay alguna mentira que dañó tu matrimonio, pídele perdón y vuélvete al primer amor. Tu esposa es ese vaso frágil que Dios puso en tu vida. Tus hijos son esos instrumentos de honra, esos instrumentos de justicia que Dios puso en tu vida para hacer su propósito. Ponlo en las manos de Dios. Si dañaste a tu prójimo, si dañaste a tu hijo, si dañaste a alguien de tu familia, pídele perdón. Si fuiste áspero con alguno de tus hijos, si se te pasó la mano, si cometiste algún error con alguno de tus hijos, pídele perdón. Reconcíliate con tus hijos. Vemos aquí ese pasaje. Dice que la obra de cada uno será manifiesta. Tus intenciones van a ser manifestadas. Porque como por el fuego serás probado. Y vemos también que no nos debemos de cansar de hacer el bien. Siempre debemos de ser constantes haciendo el bien. Eso lo dice en Gálatas 6:9. Vamos a su palabra, a Gálatas 6:9. Gloria a Dios. Estamos siendo edificados
Y este mensaje tiene un propósito de examinarse y ver cómo estamos sirviendo a Dios. Servir a Dios es amarlo a Él como primera persona, como primer fundamento, tenerlo en nuestro corazón. Servirlo a Él es amarnos a nosotros mismos. Servirlo a Él es amar a nuestro prójimo. Servirlo a Él es amar a nuestra familia. Es amar al vecino, al pastor, a los compañeros de trabajo, a aquellas personas que son como terceras personas, cuartas personas en nuestra vida. Amar a todo aquel que está fuera allá en este mundo, a nuestro prójimo. Cualquier persona que está fuera allá en el mundo es tu prójimo. Tu familia es tu prójimo. Tu vecino es tu prójimo. Tus hermanos son tu prójimo. Ámalos. Ámalos como a ti mismo. Pero si tú no has sido llenado, ¿cómo vas a poder amar? Tienes que ser llenado del amor de Dios, de su paz, como ayer se ministraba en el mensaje. Y no te debes de cansar de amarlos, no te debes de cansar de hacer el bien. Dice en Gálatas 6:9. 6:9 dice su palabra. El que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayas, Dios, si sientes que estás afligido, que estás a punto de caer, de tropezar, o que te han rodeado tus enemigos, si sientes que ya no puedes más, pídele fortaleza a Dios, porque Él multiplica las fuerzas donde no las hay. Dice su palabra que Él da esfuerzo al cansado. Dice su palabra que Él multiplica las fuerzas donde no las hay. Y vemos aquí que no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Debemos de ser constantes en el hacer el bien. Y nada podemos llevarnos de este mundo. Dice en 1 de Timoteo 6:6. Nada podemos sacar de este mundo. Vamos a su palabra, 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, porque nada hemos traído a este mundo, dice el 7, y sin duda nada podemos sacar. Venimos desnudos y desnudos nos vamos. No trajimos nada a este mundo. No nacimos con un carro, no nacimos con una casa, con una cuenta bancaria, no. Nacimos sin nada. Y así nos vamos a ir. Nos vamos a ir, claro, con la salvación en Cristo Jesús. Claro que nos vamos a ir con ese nuevo nacimiento que tuvimos en las cosas de Dios. Nos vamos a ir con esa vida eterna si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Nos vamos a ir justificados de nuestros pecados. Nos vamos a ir con un entendimiento en su palabra de que Él vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día. Nos vamos a ir de este mundo con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de que somos hijos de Dios. Nos vamos a ir con una nueva identidad, con una nueva ciudadanía, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino nuestra ciudadanía es allá en los cielos, donde existe nuestra herencia, donde existe nuestro buen depósito.
donde existe nuestro lugar de hábitat eternamente, allá en los cielos. Viviremos y reinaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, eternamente, para alabarlo, para glorificarlo allá en los cielos y para darle toda la gloria y toda la honra. Así nos vamos de este mundo, enriquecidos como si fuéramos un nuevo hombre, porque somos un nuevo hombre transformado por la sangre de Cristo, transformados por un nuevo entendimiento en su palabra. Fuimos renovados de nuestro entendimiento, nacidos a una nueva vida, para reinar juntamente con Cristo en los cielos. Y debemos de estar contentos teniendo sustento y abrigo, dice su palabra. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Fíjate, esas son las riquezas de este mundo, y el que se constituye amigo de este mundo es enemigo de Dios, dice su palabra. Y debemos de alguna forma estar contentos con lo que tenemos. Claro que no debemos de caer en una zona de confort, no debemos de caer en una zona de confort de que así estamos bien. No, debemos de procurar superarnos a nosotros mismos, siendo transformados en el entendimiento de Dios, creciendo en la palabra y dando fruto en toda buena obra. Y si no hay algún talento, desarrollarlo, multiplicarlo. Vemos que a los que se les dio 5 talentos, al que se le dio 3 talentos, lo multiplicaron sus talentos, pero al que se le dio 1, decidió guardarlo. Dice la palabra que nada nos podemos llevar de este mundo. Nada te vas a llevar. Tu carro, tu casa que hiciste, aquí la vas a dejar en este mundo. Y claro que va a haber peleas de herencia entre tus hijos. Si no dejas un testamento, deja un testamento para que no existan esas peleas. Dice su palabra que debemos de servirlo a Él y a nuestro prójimo para poder ser mayores que los demás. Debemos de, dice su palabra en Santiago 1 al 22, vamos a leer su palabra. A ver, ¿qué dice su palabra en Santiago 1, 22? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que se considera en un espejo su rostro natural. Debemos de poner por obra la palabra. Es lo que decía Jesús cuando disputaban los discípulos: ¿quién es el mayor? No, es que no se trata de quién es el mayor. Se trata de quién sirve a los demás. Se trata de quién sirve a los demás con amor, con dominio propio, con la autoridad de Dios, con paciencia, con mansedumbre, con bondad, con benignidad, con templanza, con sabiduría. No estimándose uno mayor que el otro, sino estimando a los demás como si fueran mayores que a uno mismo, dice su palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que se considera a un espejo su rostro natural, por el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así a veces somos, nos vemos en el espejo y nos retiramos y después decimos: ay, se me olvidó que estaba despeinado de esta forma, o que tenía este detalle en mi rostro. Nos olvidamos de nuestras propias apariencias, y así dice la palabra que es inconstante aquel que no pone por obra la palabra, que no tiene una coherencia en lo que profesa. Si profesas la fe del Señor, que se vea en tus hechos. Si profesas seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, refléjalo en tu conducta, refléjalo en el amor hacia los demás, refléjalo en tus buenas obras, en el servir a los demás. Porque el que se considera, dice el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Somos bienaventurados en el poner por obra la palabra. Somos bienaventurados en el actuar con fe, porque la fe y las obras van juntas. Y debemos de proveer primeramente para los de la casa, para tu familia. No sirvas a aquellas terceras personas y estás descuidando a tu matrimonio. No sirvas a aquellas terceras personas o cuartas personas y estás descuidando a tu esposa y a tus hijos. Tu mayor ministerio es tu familia. Quiero que entiendas esto, porque me ha tocado ver pastores que sirven a la iglesia y descuidan a su familia, descuidan a su esposa y a sus hijos. Y van creciendo raíces de amargura en ellos. Y ya después ya no pueden controlar, ya no pueden gobernar a su casa. Dice que la palabra de Dios que el siervo del Señor debe de gobernar bien a su casa. Debe de amar a su esposa y a sus hijos. Y eso dice 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debes de proveer primeramente para los tuyos, primeramente para los de tu casa. Y si así no lo haces, dice que te conviertes en peor que un incrédulo. Peor que una persona del mundo. Porque sabiendo hacer las cosas buenas no las haces. Sabiendo hacer el bien no lo haces. Primero es tu casa, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Sirve primero a la familia de la fe. Dice su palabra. ¿A quién quieres servir? Te hago esta pregunta. ¿Quieres servir a las riquezas de este mundo? ¿Quieres servir a este mundo? El que sirve a este mundo se constituye enemigo de Dios. El que es amigo de este mundo, de las riquezas de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso dice la palabra en Santiago 4:4. Y vamos a ir cerrando. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Piénsala 2 veces o hasta 3 veces. ¿Qué quieres? ¿Las riquezas de este mundo sin Dios? ¿O quieres buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura? ¿Qué quieres? ¿Ser amigo del mundo? ¿Seguir las atracciones de este mundo? ¿Seguir las pasiones juveniles de este mundo? Recuerda que el que es amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y nadie te va a poder salvar, porque estás reprochando la salvación de Cristo, porque estás prefiriendo servir a este mundo. En cambio, debes de servir a tu prójimo con amor de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios, acercando a aquellas personas que no conocen de Dios. Ese es el grande ministerio, que vayamos a todo el mundo y que prediquemos la palabra a toda nación, a toda criatura, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo salva, que Jesucristo transforma. Esa es la verdad, y ese es el grande ministerio, y esa es la gran comisión que Dios nos mandó a hacer, predicarlo a Él. Predicar que Él murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Tienes que decidir a quién servir. ¿Al Dios de este mundo? ¿Al Dios de este siglo? ¿Al príncipe de este mundo? ¿O al Creador eterno? ¿Al Padre celestial? ¿A Yahweh? ¿A Jehová? ¿A quién quieres servir? Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice su palabra, que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un Padre celestial y hay un solo mediador, que es Jesucristo, su Hijo.
el cual pagó todos nuestros pecados en la cruz y anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros y nos dio vida eterna. Recuerda que si los apóstoles se preguntaron quién era mayor entre ellos y hubo soberbia entre ellos, tal vez tú haya también ese sentimiento en ti de te creas mayor que los demás. Déjame decirte que también esta palabra es para ti. Quita todo sentimiento de arrogancia, trátalo de llevar a la cruz de Cristo, a su presencia de Dios, para que Dios moldee tu carácter, para que Dios moldee tu temperamento. Este mensaje ha sido predicado y déjame decirte que si estás batallando en el servir a Dios, que si estás batallando en el poner por obra la palabra, Dios tiene un propósito para ti y Dios quería que yo te hablara a través de estas palabras, que Dios te habló a través de mi boca y te dijo, si estás fallando en alguna de estas áreas, acércate a Dios y pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón si te considerabas con un sentimiento de arrogancia, con un sentimiento de superioridad hacia los demás y no había humildad en ti. Debemos de reflejar esa humildad de Dios constantemente. Ser como esos niños para poder entrar al reino de Dios. Sabemos que el camino de Dios no es nada fácil. No es nada fácil entrar a los caminos de Dios porque los que están en el mundo, ¿para qué ya son tentados? Los que están en el mundo, ¿para qué ya son probados? Si ya están en el mundo, ya están perdidos. En cambio, los hijos de Dios somos más tentados, somos más atribulados, somos más probados. El enemigo vela por nuestras almas para destruirnos, para alejarnos de Dios, de los caminos de Dios, para cegar tu entendimiento. Quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración para que Dios de alguna forma transforme nuestros corazones y nos vuelva a esos primeros caminos de su palabra, nos vuelva a ese primer amor en su presencia. Gracias Padre Señor, gracias Padre eterno, Padre celestial y Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias Señor por hacernos entender el propósito de tu mensaje, que para poder ser mayor que los demás tenemos que servir, que para poder servirte Señor tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte cada día, porque eso dijiste tú en el Evangelio, eso dijiste tú en las Escrituras, que todo aquel que quiera venir en pos de ti, niéguese a sí mismo, tome su cruz y te siga cada día. Debemos de negarnos a nosotros mismos siempre, cada día, y luchar ante la tempestad, Señor, ante la adversidad. Pon ese dominio propio en nosotros, esa autoridad. Pon en nosotros, Señor, ese sentimiento de empatía hacia el prójimo, ese sentimiento de amor hacia los demás. Quita toda arrogancia, Señor, de nuestras vidas. Toda falta de perdón, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos hicieron mal, a aquellos que nos ofendieron. Perdonamos a aquellos que nos hicieron un mal. Perdono a aquel que me hizo un mal, Señor. Perdona mis pecados, Dios. Perdóname. Perdono a aquel que me ofendió, aquel que me dañó, aquel que me hirió. Lo perdono en el amor de Cristo. Perdona mis pecados, Dios. Así como también perdono a los que me ofendieron. Ayúdame a dar fruto al 100%, a llevar tu evangelio a toda criatura, a toda nación, a hablarles de tus propósitos, hablarles de tus promesas, a aquellos que están en mi entorno, Señor, a compartir de tu evangelio. Ayúdame a no caer en provocaciones, a no caer en tentación ni lazo. Protégeme con tu Espíritu Santo, rodéame, Señor, con tus ángeles, que tu ángel acampe alrededor de mí. Cíñeme con tu poder, con tu justicia. Perdona mis pecados, Dios. Lávame con tu sangre, renuévame, envísteme con tu poder. Pon un anillo nuevo en mí. Pon una investidura nueva en mí.
Renueva mi entendimiento, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Ayúdame, Señor, a reflejar tu amor siempre y a ser constantes en oración, a ser constantes en el ayuno, a ser constantes en la búsqueda de tu presencia, porque muchos se han alejado de ti y se han desviado de la verdad y han perdido su primer amor. Hoy me reconcilio contigo si te he fallado. Hoy me reconcilio contigo si he abandonado la obra, si mi principal propósito, si me he desviado de mi principal propósito, de lo que tú estableciste, si he convertido el evangelio en centro de ganancia. Perdóname, Dios, si me he desviado de ti. Perdóname, Dios, si he adulterado tu palabra. Perdóname, Dios, si no he puesto por obra tu palabra. Perdóname, soy pecador. Me arrepiento y mi pecado me separa de ti. Perdóname, Dios. Perdóname porque soy pecador, porque mi pecado me separa de ti. Pon en mí un espíritu de humildad, pon en mí un espíritu de mansedumbre, porque me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo mi pecado, reconociendo que mi pecado me separa de ti, reconociendo que mi maldad me separa de ti. Perdóname porque soy pecador, Dios. Perdóname por dañar a mi prójimo, porque mis palabras tal vez dañaron a terceras, cuartas personas. Perdóname, Dios. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo con un propósito a esta tierra, que lo enviaste para morir por mí en la cruz del Calvario, y que tú, Padre Celestial, le resucitaste al tercer día para darme vida y vida eterna. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz y tú le resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en aquel libro de la vida, Señor, que tú tienes. Pon una ciudadanía nueva en mí, un anillo nuevo y una vestidura nueva, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. He nacido de nuevo, porque te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco que tú pagaste todos mis pecados y que el acta de decretos que había en contra mía la arrancaste del medio y la clavaste en la cruz. Y moriste por toda esa condenación, por toda esa acta de señalamientos que había en contra mía. Y estás a la diestra de Dios Padre mediando por mí. Y en aquel día de juicio, que Dios me llame a cuentas, tú vas a abogar por mí, tú vas a mediar por mí. Gracias, Dios, por hacerme una nueva criatura en este momento. Ayúdame a no resbalar de la fe, a permanecer en la fe, a alimentarme de tu palabra. Guíame por el buen camino de la fe, a congregarme a una iglesia, a leer tu palabra, a buscarte en oración y en ayuno. Gracias, Dios, a dar fruto al 100%. Gracias, Señor. Lléname de tu amor, del fruto de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Dios te bendiga en este día, en este sábado. Que tengas un día excelente, que tengas un día maravilloso. Pon por obra la palabra, pon por obra el mensaje. Dios nos mandó a servir a los demás. Dios nos mandó a hacer esos instrumentos de honra, esos vasos de honra, y dar fruto al 100%. A no considerarnos superiores a los demás, sino a actuar con humildad. Ese es el mensaje del día de ahora, a servir a los demás. Y Dios, en su voluntad, nos dará esos galardones y esas coronas cuando estemos allá en los cielos. Pero no lo hagamos con un sentimiento de arrogancia. Sirve a tu prójimo con amor. Dios te bendiga en este día y que pases un excelente sábado, un fin de semana, y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Amén.